En la mesa que a continuación nos ocupa y que es el final de la primera parte de todas estas jornadas, ya saben que por la tarde hay una sesión de grupos de trabajo, lleva por nombre Consumidores críticos ante las nuevas pautas de consumo. Una cuestión que preveíamos a la hora de construir el programa que tarde o temprano iba a aparecer, como así ha ocurrido en la mesa precedente. Si repasan el programa, hemos hecho una visión general de la economía en la cual se insertan las economías domésticas, las economías de los consumidores, hemos hecho un retrato robot de cuáles son los colectivos vulnerables en cuanto a un estudio sociológico, hemos dado voz a esos colectivos con sus pautas concretas y ahora llega el momento de plantearnos el segundo enunciado de estas jornadas, la de consumidores críticos y activos en derechos. Es evidente que las pautas de consumo, como han puesto de manifiesto la mesa precedente, han cambiado con motivo de la crisis, ya sabemos el paro, la precariedad laboral, se ha reaccionado, las familias, los consumidores han reaccionado ante esta situación y han adoptado posiciones defensivas frente a esta realidad. Lo que no sabemos hasta qué punto esa situación defensiva van a continuarla una vez que la economía, en principio, vuelva otra vez a funcionar como debería. No sabemos, por tanto, si es una actitud reactiva ante la situación actual o va a ser germen de comportamientos críticos que se van a prolongar en el tiempo, que es como si fuera un aprendizaje. No sabemos hasta qué punto esto va a ser así. Por lo tanto, vamos a analizar lo que está apareciendo en este contexto de crisis, unas nuevas pautas de consumo que se están alejando de las pautas comunes, de la mercantilización a la que nos obligan las grandes empresas de todo tipo, sobre todo las de bienes de uso y servicios de uso más común y generalizado, desde servicios financieros a empresas de distribución de alimentos. Esas pautas se están un poco olvidando, merced a, como decía, la crisis, y están apareciendo nuevos modelos o nuevas formas o nuevas pautas de consumo, de comportamiento de los consumidores con distintas denominaciones. Consumo comunitario, consumo colaborativo, consumo participativo, que si bien no son formas de consumo novedosas, luego los ponentes que presentaré a continuación nos lo aclararán, sí que están teniendo un auge, una visibilidad notable, merced a la crisis, como comentaba, pero también al uso de las nuevas tecnologías. Lo que sí es cierto es que estas nuevas formas de consumo, las llamemos como las llamemos, sí que nos están trayendo un nuevo modelo de consumidor, un tipo de consumidor que yo creo que es más positivo y mejor que el que teníamos hasta ahora. Un consumidor más consciente de sus actos y sus repercusiones como consumidor, de los actos de consumo que realiza, que valora más las necesidades y el valor de uso de los bienes y servicios por encima del valor simbólico o de la propiedad de un bien, ¿de acuerdo? Es un cambio de mentalidad muy importante. Es un consumidor que tiene más relación con otros consumidores. Eso que ha salido en la mesa precedente, que es un principio que ha quedado pulverizado completamente por el modelo imperante hasta ahora, que es el de la solidaridad, es un consumo que está fomentando este principio. Es un tipo de consumo que está borrando la diferencia entre productor y consumidor, ¿de acuerdo?, con las implicaciones que esto tiene para el derecho, y es un tipo de consumo, además, colaborativo, participativo, con lo que damos denominar, que incluso el Comité Económico y Social Europeo se ha referido a él como un elemento importante a la hora de afrontar los problemas de los consumidores vulnerables. En un informe, en un dictamen de enero del año pasado, hizo esta apreciación. Es cierto que también se plantean algunas interrogantes con estas nuevas pautas de consumo, le pongamos el nombre que le pongamos. No sabemos si es el prolegómeno de unas nuevas formas de consumo y de producción, si vamos a ser capaces de generar nuevas formas de producción, o bien simplemente van a caer otra vez en las manos de grandes empresas y vuelta a empezar otra vez. No sabemos, son cuestiones que se nos plantean y que yo creo que esta mesa pues, puede ayudarnos a clarificar. ¿Es un fenómeno de masas o es un fenómeno todavía muy localizable? En fin, son una serie de preguntas que yo creo que en esta mesa contamos con personas expertas en la cuestión y nos van a ayudar un poco a tener unos elementos de juicio que precisen estas cuestiones que planteo u otras muchas. Tenemos en esta mesa a Esther Vivas, que es periodista e investigadora en movimientos sociales. Buenos días, a la que agradecemos que haya venido aquí desde Barcelona para hablarnos de esta cuestión, y a Miguel Ferrer, que es consultor y asesor sobre modelos de actividad de la economía colaborativa, también un experto, por tanto, en estas cuestiones. Tenemos 12 minutos, pero todas las preguntas que nos quieran hacer
nos las pueden remitir a nosotros, porque yo creo que no habrá ni tiempo para contestarlas, ¿de acuerdo? Y se las remitiremos a ellos, o bien podemos hacer alguna sesión extraordinaria a través de streaming, de Skype, lo que sea, pero no queremos dejarles sin participar. Y sin más, Esther, cuando quieras, muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias. Agradecer a los compañeros y compañeras de ADICAE la invitación y poder estar esta tarde aquí con vosotras y vosotros. En primer lugar, a la hora de hablar de consumo crítico, me gustaría hacer una reflexión en general. Siempre cuando se habla de consumo crítico se hace mucha referencia a la responsabilidad individual del consumidor, del ciudadano, a la hora de tomar una decisión en relación a aquello que compra y que consume. Pero creo que también es importante preguntarnos qué es lo que nos lleva a consumir de este modo, qué es lo que nos lleva a consumir de una manera muchas veces irracional, insostenible, impulsiva. Creo que es importante tener en cuenta que es la propia lógica del sistema capitalista actual la que produce una serie de mercancías de manera generalizada y que necesita que alguien compre estas mercancías para que el sistema siga funcionando. Y para que el sistema siga funcionando, dando muchos beneficios a unos pocos, en detrimento muchas veces de las necesidades y los derechos de la mayoría de la ciudadanía y de los consumidores. Por este motivo, para que el sistema siga dando vueltas, nos instan a comprar, a comprar, a comprar y a comprar. Si nos planteamos cuál es la principal fortuna en el Estado español, está claro, el señor Amancio Ortega, propietario de Inditex, ¿no?, de empresas como Zara, Stradivarius u otras, que para que todas esas mercancías que produce a gran escala en países del sur, explotando derechos laborales, en precariedad de condiciones de trabajo, para que se puedan vender y comercializar estos productos, nos tienen que vender que son necesarios para nosotros y que los tenemos que comprar día sí y día también. Por lo tanto, muchas veces la lógica del consumismo actual se basa ya no a partir de una necesidad individual, sino a partir de una necesidad que nos ha creado el propio sistema, que nos insta a comprar y a comprar para que unos pocos puedan seguir haciendo negocio a costa de la mayoría. De este modo, el sistema produce a partir de dos lógicas: la creación artificial de necesidades. Pensamos que necesitamos cada vez más para ser más felices, que llega invierno, otros colores de temporada y tenemos que cambiarnos toda la ropa, o que necesitamos un nuevo gadget tecnológico, un nuevo teléfono móvil, etcétera, etcétera, y así comprar, comprar y comprar. Y si somos de ADICAE o somos de una organización crítica de consumidores y nos negamos a comprar o somos consumidores críticos, el sistema se las inventa todas y a partir de aquí también produce a partir de lo que se conoce como la obsolescencia programada o planificada. Se elaboran los productos con fecha de caducidad porque aunque te resistas a comprar, finalmente tengas que comprar de nuevo porque en muy poco tiempo aquello que has comprado deja de funcionar. Se producen los productos con fecha de caducidad, porque de qué servirían unas bombillas que nunca se estropearan, unas medias que no se hiciesen carreras o una impresora que funcionara siempre, ¿no? Por lo tanto, vemos, y como una primera reflexión, que es la lógica del propio sistema capitalista que da beneficios importantes a unas determinadas élites económicas que, por desgracia, cuentan con el apoyo de la mayor parte de la clase política, la que nos instan a este modelo de consumismo. Y a partir de aquí nos crea una serie de necesidades, muchas veces artificiales, para que compremos, y si nos negamos a comprar, entre comillas, pues se elabora a partir de la obsolescencia programada para que no nos quede más remedio que comprar de nuevo. Creo que es una reflexión importante a la hora de hablar del consumo crítico, porque evidentemente tenemos todos y todas una responsabilidad individual a la hora de consumir. Tenemos que plantearnos si necesitamos tanto para ser felices, como nos dicen, pero más allá de esto hay también una problemática estructural que fomenta este modelo hiperconsumista que tiene consecuencias no solo a nivel social, porque se produce a partir de la precariedad laboral, a partir de un impacto medioambiental muy importante, sino que también tiene consecuencias, como vemos, en los residuos que genera en los países del sur este consumismo irracional y compulsivo. Dicho esto, como primera reflexión, un segundo elemento es, a raíz de la crisis económica, social, actual, han cambiado las pautas de consumo, como antes pues, se planteaba encima de la mesa. Yo creo que sí, que las pautas de consumo han cambiado por dos razones. Una razón, que lo veíamos en la mesa anterior, por una cuestión económica, de no llegar a final de mes.
De hecho, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, del CIS, en España, un 64% de la población ha cambiado sus hábitos de consumo debido a la crisis. Es lo que llamamos estrecharse el cinturón. Menos ingresos, menos poder adquisitivo, menos puedes gastar, ya sea en comida, ya sea en ropa, ya sea en ocio, ya sea en gasto energético. La crisis ha modificado los hábitos de consumo porque, en definitiva, y como bien sabemos, ha empobrecido a una parte muy importante de la población y ha aumentado las desigualdades sociales en este país. Pero más allá de este cambio de hábitos debido a la crisis económica y social, me gustaría incidir un poco más en otro cambio de hábitos, debido también a una percepción crítica sobre el modelo de consumo que hoy estamos llevando a cabo. Me refiero que con la crisis también se ha dado un cierto despertar de Matrix, podríamos decir, ¿no? Durante mucho tiempo vivimos la fiesta del capital, nos dijeron que podíamos consumir, que podíamos comprar, que podíamos hipotecarnos, que lo mejor era comprar una vivienda, etcétera, etcétera. Y hoy, con la crisis, hemos visto que todo esto era una gran mentira, que en definitiva la lógica del capital básicamente lo que hace es mercantilizar derechos y necesidades básicas y convierte estos derechos y estas necesidades básicas en un negocio. Y hoy nos hemos dado cuenta de esto, y con el tema de la vivienda es obvio, ¿no? Se ve claramente cuando la gente sale a la calle y dice ¿cómo puede ser tantas casas sin gente y tanta gente sin casa? No se entiende, ¿no? Vivimos en un país donde hay entre 3 y 6 millones de viviendas vacías y cada día se desahucian a más de 500 familias. Vemos cómo este sistema hace negocio desahuciando a la gente y dejando a la gente sin casa, y por lo tanto vemos cómo el sistema actual hace negocio con un derecho tan esencial como es la vivienda, a costa de que ganen las grandes constructoras y la banca. Lo mismo pasa con el derecho a la sanidad, a la educación, a la alimentación. Estos derechos se convierten en negocio en manos de unas pocas empresas. Hoy nos hemos dado cuenta de esto, y esto ha generado también una serie de pautas de consumo alternativas, y lo vemos muy claramente cuando hace unos años emergió el movimiento de los indignados del 15M, que se ocuparon plazas, y más allá de la propia gente que salió a la calle, la toma de conciencia social colectiva que hubo, porque no olvidemos que fue un movimiento que contó con el apoyo del 80% de la opinión pública, y como todo esto dio lugar a un cuestionamiento también de las prácticas de consumo. Hoy vemos como iniciativas de consumo alternativo que habían surgido previamente a la crisis, con la misma se han consolidado y se han multiplicado en el marco de lo que se conoce como la economía social y solidaria. Vemos cómo emergen y se consolidan y se multiplican experiencias de finanzas éticas alternativas, de consumo alimentario agroecológico, apuestas por una gestión energética alternativa. Todo esto tal vez ya existía antes de la crisis, pero ahora vemos cómo se ha consolidado y se ha multiplicado. Mi trabajo se ha centrado más en temas de agricultura y alimentación, y por eso me gustaría hacer brevemente referencia a por qué se han multiplicado esas experiencias de consumo alternativo en relación a la alimentación, a la agricultura. Como os decía antes, creo que la toma de conciencia de que este sistema no funciona, que es un sistema que antepone intereses particulares a necesidades colectivas, hemos empezado a ver que esto golpea distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana, temas de vivienda, de salud, de derechos sanitarios, pero también a nuestra alimentación. Del mismo modo que decía que hoy hay muchísimos viviendas vacías y mucha gente sin casa, lo mismo podríamos decir que pasa con la alimentación. Hoy se produce más comida que nunca en la historia, pero a la vez, nunca como antes, tanta gente pasaba hambre, a la vez que se criminaliza esta hambre y se estigmatiza el hambre y la pobreza. Vemos cómo los alimentos se han convertido en un negocio en manos de grandes empresas del sector, desde la agroindustria a los supermercados, que básicamente utilizan los alimentos para venderlos y ganar dinero. Si tú no tienes dinero para comprarlos, no comes, punto pelota, ¿no? Vemos cómo lo que tendría que ser un derecho accesible a todo el mundo se convierte en un negocio. Esto creo que poco a poco va tomando conciencia en la gente, y no solo la dificultad para acceder a comida sana y saludable, sino también lo que vemos pues, es que se convierte en un negocio la alimentación. Mucha gente no tiene que comer y se come cada vez más, diríamos, con un impacto con esta alimentación en nuestra salud, se mercantiliza este derecho. Esto hace que muchas personas opten
por otro modelo de consumo, priorizando la justicia social y la justicia medioambiental. Y en los últimos tiempos, previamente a la crisis, pero ahora también, se han consolidado experiencias de grupos y cooperativas de consumo agroecológico, iniciativas de gente de un barrio, de una ciudad, que se pone de acuerdo para consumir de otra manera, comprando directamente a uno o varios campesinos un producto local, de proximidad, ecológico y de mayor calidad, y evitando intermediarios, todos esos intermediarios que en el modelo agroindustrial en general pues se benefician de este modelo de agricultura y alimentación. Es, por lo tanto, experiencias de consumo colaborativo en el ámbito de la alimentación que cada vez van a más. También vemos otras experiencias como huertos urbanos, experiencias de comedores escolares ecológicos, que lo que ponen en el centro son las necesidades alimentarias de las personas. Las necesidades alimentarias de las personas a la vez que valoran ese producto alimentario de proximidad campesino que no solo nos permite comer mejor, sino que tiene un valor social añadido, porque dinamiza nuestra economía local en la medida que se apoya a un campesinado pues, que vive, trabaja en nuestro territorio. Creo que son iniciativas que han llegado para quedarse, que la crisis, el hecho que haya aumentado en cierto modo la toma de conciencia de la gente sobre cómo funciona este sistema y que es necesario crear alternativas al mismo, ha permitido pues, aumentar la gente que apoya estas iniciativas. Evidentemente son iniciativas aún simbólicas si las comparamos con las prácticas mayoritarias de consumo de la población, y de aquí que creo que sea muy importante la implicación de las administraciones públicas apoyando estas prácticas de consumo. Me gustaría acabar, porque creo que 2 minutos me quedan, a ver qué puedo hacer con 2 minutos. Me gustaría acabar con 2 reflexiones finales sobre esta cuestión. En primer lugar, vemos que son iniciativas de consumo colaborativo, y hacía referencia al alimentario, pero podríamos citar muchos otros de finanzas éticas o experiencias de modelos de gestión energética alternativa que van a más, que despiertan un interés social. Y aquí también hay un peligro, porque en la medida que van a más estas iniciativas de consumo de base, también diríamos que las empresas del capital lo ven como una fuente de negocio. En la medida en que hay un interés social, se ve un nicho de mercado, también como una estrategia de marketing empresarial, el hecho de cooptar estas experiencias. Y por lo tanto, creo que no podemos olvidar el valor de que estas experiencias se basen en el trabajo de muchas personas, en el trabajo de base, en la acción ciudadana, en la acción crítica. Porque lo que podemos ver es que también estas pautas de consumo alternativo, un supermercado nos las puede ofrecer. Nos puede decir que nos vende un producto ecológico, un producto local, un producto de temporada. Pero aquellos que nos han llevado a esta situación de crisis son los que nos van a sacar de la misma. Yo creo que no. Que nos va a sacar de la misma es la toma de conciencia social y la organización de las personas, que por cierto esto ya lo decía la bruja Beria en La bola de cristal, que no sé si aquí alguien la veía, que decía, si solo no puedes, con amigos sí. Pues de eso se trata, ¿no? Y otra reflexión ya final, cuando os decía que al principio, ¿no?, hay también unas causas estructurales que nos llevan a comprar este consumismo irracional, irreflexivo, insostenible. Muchas veces cuando tú planteas un discurso crítico hacia las pautas de consumo dominante, te dicen que está muy bien lo que tú dices, que eres muy simpática, pero que con esto no salimos de la crisis, que se tiene que crecer y que en definitiva estas pautas de crítica al consumo lo que van a hacer es generar más desempleo, ¿no? Y que por lo tanto, si queremos salir de la crisis, generar trabajo, pues tenemos que seguir con lo de siempre, que eso nos permitirá avanzar, ¿no? Pero criticando a la gran distribución, criticando a los supermercados, o criticando a la banca, o criticando a las grandes constructoras, pues así no vamos a ningún sitio. Muchas veces te dicen cuando planteas un discurso crítico con el consumo. Yo creo que la realidad es justo la contraria, porque cuando planteas un discurso crítico con el consumo, y con esto termino, no me refiero a que ahora vamos a dejar de consumir, porque aquí todas y todos, en lo que yo trabajo, por ejemplo, en el tema de la comida, tenemos que comer para conseguir los nutrientes y desarrollar nuestras actividades. Lo que se plantea con la crítica en el consumo es consumir de otra manera, y es consumir poniendo en el centro a las personas, a la tierra, al medio ambiente. Desde este punto de vista, y centrándome en el tema de la agricultura y la alimentación, si apostásemos por una agricultura local, ecológica, campesina, de proximidad, no solo esto nos permitiría comer mejor a todos y a todas, y por lo tanto evitar fármacos, y antes que se decía lo de comprar fármacos, tal vez no tendríamos que comprar tantos porque nuestra alimentación pues satisfaría mejor nuestras necesidades, pero más allá de esto, apostar por este modelo de agricultura alternativo implica crear trabajo.
implica generar empleo, implica dinamizar la economía local. Imaginaros, solo una hipótesis, que toda la administración pública apostara porque sus comedores públicos tuviesen producto local, de proximidad, campesino, ecológico. Comeríamos mejor y a la vez los campesinos podrían vender su producto y esto generaría empleo. Por lo tanto, creo que se tiene que hacer énfasis que cuando se plantea una alternativa al consumo actual no implica más precariedad. Lo que implica más precariedad y más paro es el sistema actual. Y la alternativa lo que implica es más toma de conciencia social, más organización y a la vez una salida a la crisis en beneficio de todos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Esther, por ese esfuerzo en poco tiempo, haber hecho un retrato robot de lo que es el sistema, lo que está siendo el sistema hasta ese momento, cuando hablaba términos clave como la creación de necesidades, que es una cuestión estructural del propio sistema, la mercantilización de derechos, pero ese mensaje también positivo de la percepción crítica que tenemos como consumidores de que algo hay que cambiar, de que otro consumo no solamente es posible, sino que es necesario, que hay que acabar de alguna manera con los causantes precisamente que han provocado esta crisis. No es posible, como esa interrogación que nos lanzaba Esther, de que aquellos que nos han llevado a esta crisis nos van a ofrecer ahora, curiosamente, las soluciones. Pero un poco para que veáis la dimensión, la importancia que tienen los consumidores, que más allá del mero acto de consumo tienen unas implicaciones o pueden tener unas consecuencias enormes de cara a cambiar ese modelo productivo. Y también planteaba la necesidad de que se implicaran las administraciones en fomentar este nuevo modelo o nuevos modelos de consumir las administraciones, y yo añadiría, por la parte que me toca, de las asociaciones también de consumidores, que tenemos que olvidarnos un poco de ese modelo que teníamos hasta ahora de ser una organización que respondía a las denuncias a las denuncias o las reclamaciones de la gente. Sin dejar de hacer eso, lógicamente, yo creo que tenemos que impulsar también una nueva forma de consumir, que no solamente es posible, y aquí ya vamos a entrar con Miguel, que no solamente es posible, sino que además yo creo que es muy necesario hacer un nuevo modelo de consumo, de consumidor, que además, concluyendo con lo que apuntaba Esther, puede servir como modelo productivo y puede generar empleo y empujar un poquito a la economía. Los dejo con Miguel. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar de todas las maneras posibles ganar más público, porque llevan 2 horas escuchando atentamente y supongo que tendrán hambre. Y voy a hablar de la economía colaborativa, que ya se ha ido mencionando. Menciono la economía colaborativa porque ahora hay como cierta confusión terminológica, ¿no? Se habla consumo colaborativo, economía peer-to-peer y al final es un poco lo que se ha ido comentando a lo largo de la jornada, y se ha hecho especial referencia, es la idea de que gracias a las nuevas tecnologías los ciudadanos, los consumidores tienen la capacidad de, en base a un entorno de confianza, poder intercambiar bienes y servicios. Me ha gustado una de las cosas que ha dicho el señor presidente de ADICAE, el señor Pardos, porque él apuntaba a esta idea de que el consumidor, además de ser consumidor, se tiene que autoorganizar para así protegerse. Yo creo que con todo este entorno del consumo colaborativo, no solo tiene esa capacidad de autogestionarse, sino también que tiene la capacidad de interactuar con otros consumidores y ellos ser el centro del consumo. O sea, al fin y al cabo, una persona puede estar prestando un servicio o vendiendo un bien a otro en un entorno de confianza, algo que no es nuevo, pero que gracias a las nuevas tecnologías puede conseguir una escala en el que operas en un entorno de confianza, ¿no? El consumo colaborativo es la parte que se podría decir de la economía colaborativa que está creciendo más rápido y permite a individuos, como digo, colaborar, explotar y compartir servicios o bienes por medio del intercambio trueque, o bien convirtiéndose en microproductores, en emprendedores que prestan servicios a través de estas plataformas. Esto es muy interesante porque aquí aparece un nuevo concepto, que es la idea un poco del ciudadano productor, que no es nuevo porque todo el mundo tiene por naturaleza una actividad o un interés de emprender, pero que actualmente hay herramientas para que esto lo puedas llevar a cabo, ¿no? En
En esta presentación yo he querido pues, poner seis puntos o seis verticales en las que la economía colaborativa tiene implicación, ¿no? Quizás lo primero es el consumo, y ahí he puesto dos nombres que quizá les son familiares, todo lo que es Airbnb, BlaBlaCar, que Airbnb es la posibilidad de que los particulares cojan su vivienda y la puedan alquilar temporalmente como un servicio turístico. Esto es muy interesante porque hoy se ha hablado mucho de la capacidad de las personas para generar ingresos, el paro estructural que actualmente hay en España y la posibilidad de que haya personas que a lo largo de lo que les resta de vida profesional no puedan incorporarse al mundo laboral. Y bueno, Airbnb es un ejemplo de otras muchas plataformas en que las personas pueden generar ingresos. Tienen un estudio realizado el año pasado en la ciudad de Barcelona sobre el impacto económico que genera para los ciudadanos que utilizan estas plataformas este servicio. Y se calculaba que durante el año 2013 generó 127 millones de euros de actividad económica. Y de las personas que están generando actividad a través de esto, no sé si era un 68 o un 70%, el dinero que generaban o esos ingresos les ayudaban a llegar a fin de mes, a pagar gastos corrientes como electricidad, alquiler, lo cual es bastante relevante, ¿no? Luego tenemos todo el ámbito del diseño y la fabricación. Actualmente se habla mucho de las impresoras 3D. Todo esto también entra dentro de la economía colaborativa, pero como también el conocimiento abierto. Me voy a parar en lo que es las finanzas colaborativas. Actualmente, de hecho, el Congreso de los Diputados está tramitando una ley que regula lo que se conoce actualmente como crowdfunding, pero en particular y sobre todo con la situación del mercado, el sistema financiero que tenemos, que tanto se ha insistido y tanto se ha ayudado para que sirva como una herramienta para facilitar el crédito a las familias y a las empresas, la verdad es que esto nunca llega, a pesar de las ingentes cantidades de dinero que se han destinado a ello, ¿no? Pues es el crowdfunding en las diferentes actividades que engloba, que también puede haber préstamos entre particulares a través de estas plataformas, está facilitando que haya sistemas alternativos de acceso al crédito, cosa que creo que es fundamental y estratégico, especialmente, y como se ha dicho a lo largo de esta jornada, la dependencia que se tiene del sistema financiero en este país, ¿no? Luego hay otros ejemplos de gobierno abierto, de colaboración, de todo lo que puede ser las plataformas o las asambleas de ciudadanos que estamos viviendo, que están facilitándose y que hay herramientas para que se consiga. Y luego el intercambio de divisas, lo que se hablaba antes de bancos de tiempo. En general, lo que se puede concluir es que de todas estas actividades es el ciudadano, el consumidor, el que está en el eje y el que está interactuando en este entorno. Yo igual discrepo un poco porque hay un debate sobre economía colaborativa non-profit, sin ánimo de lucro, economía colaborativa con ánimo de lucro. Si es con ánimo de lucro, no entra. Yo creo que más bien deberíamos centrarnos en la idea si hay plataformas que facilitan a los ciudadanos, ya sean a modo de fundación, a modo de asociación o a modo de empresa, que facilitan a los ciudadanos interactuar, generar ingresos, generar comunidad y encima con un impacto a efectos de valores, de reducción de los patrones de hiperconsumo a los que nos hemos acostumbrado, sostenibilidad, medio ambiente. Si todo eso supone empoderar a los ciudadanos y favorecer el consumo responsable, creo que yo lo englobaría en este movimiento que igual es un poco difuso, ¿no? Bueno, tengo muchos ejemplos y no quiero marearme, no sé cómo voy de tiempo. Lo anterior lo pongo en relación porque aquí en esta slide se ve cómo está creciendo todas estas plataformas o estas actividades, ¿no? Por una parte tenemos el ejemplo de BlaBlaCar, de Airbnb, que están teniendo un crecimiento exponencial, lo cual supone muchos elementos y uno de ellos no solo es que estamos en una situación de crisis y la gente busca una mayor eficiencia y un ahorro de costes, sino que también estas plataformas o estas actividades también denotan un consumidor más aventajado, más informado,
que busca unos servicios más eficientes, ¿no? Entonces, ahí entra lo que conocemos como reputación. En general, todo este movimiento, por decir un ejemplo, a día de hoy, si yo voy a un hotel, llega un punto que las 3, 4, 5 estrellas que me ponen y que me anuncian como una credencial, yo funciono y busco igual más los comentarios que dice la gente y las puntuaciones que le han dado que el hecho de que tenga estrellas, porque últimamente el otro día estuve en un hotel de 2 estrellas y me pareció muchísimo mejor que otros que he estado con mayor categoría, ¿no? Es un ejemplo y en esto me informé en los comentarios. He querido poner este ejemplo porque un amigo mío y con quien colaboro, que es Albert Cañigueral, que es una de las personas de referencia en todo lo que conocemos como consumo colaborativo, ha publicado un libro que verdaderamente, como introducción a todo este movimiento y desde el punto de vista de consumidores, yo creo que genera mucho valor. El nombre Vivir mejor con menos no soy muy fan porque seguramente algún libro despistado lo pondrá en algo de autoayuda. Yo prefiero que lo ponga en algo de ciencias sociales o economía. Pero bueno, aquí se ve la idea, ¿no? del yo, nosotros, el empoderar, la capacidad de que los consumidores ahora pueden no solo recibir bienes y servicios, sino que también tienen la capacidad de prestarlos o adquirir, ¿no? No me voy a extender haciendo una lectura de todo esto, pero a modo de ejemplo y a modo de conclusión es la idea, ¿no? Pasar de relaciones verticales, de empresa-consumidor, a relaciones peer-to-peer, que en España no tiene muy buena fama. El concepto peer-to-peer es porque se ha venido conociendo con temas relacionados con la propiedad intelectual y la piratería, ¿no? Con esto, y a efectos de... Yo no soy experto en temas de consumidores y usuarios, pero sí que creo que es muy interesante porque está en el eje. Y, como decía antes, encontramos 2 tipos de relaciones, lo que es la plataforma usuario, o sea, la plataforma intermediario a la que tú accedes para contratar bienes o para prestarlos o para comprar, y la de usuario-usuario, ¿no? Cuando hay una relación entre usuarios, si coges la legislación, la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, la verdad que esta tipología de relación no encuentra, o desde mi punto de vista, no hay una previsión exacta de lo que se puede tratar, ¿no? Es la idea de que un usuario que recibe a una persona en su casa tiene que cumplir con toda la normativa de sanidad, de seguridad, tiene que aplicar sistemas de resolución de controversias, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso hay unos conceptos, que es el artículo 3 de la ley, que dice consumidor-usuario, concepto, empresario, artículo 4, artículo 5, productor. Pues en todo este entorno hay una mezcla que sería interesante profundizar y ver cómo podemos darle cabida, ¿no? No me extenderé mucho más, no sé cómo voy de tiempo, Francisco, pero 3 minutos. Lo interesante de esto, y yo creo que por lo que estoy hablando hoy aquí, por lo que se habla tanto en medios de comunicación últimamente, de plataformas como Uber, BlaBlaCar, que son un mero ejemplo, hay muchas más, es porque esto se está escalando, está teniendo una dimensión que la gente ve que hay unos sistemas alternativos para consumir que son más eficientes. Entonces, las autoridades públicas han sido las primeras en reaccionar. Y en este país, que yo creo que abusamos un poco de la cultura del boletín oficial del Estado para resolver cualquier tema nuevo, pues ya ha habido unas primeras reacciones, ¿no? Como decía antes, está el ejemplo del crowdfunding, que en vez de poner a analizar qué beneficios puede generar el acceso a nuevas vías de acceso a la financiación a los ciudadanos, se ha tirado por una normativa nueva. Ha habido el tema de alojamientos turísticos, que precisamente en Aragón se está tramitando un texto normativo que regula la capacidad de los ciudadanos de alquilar su primera vivienda y normalmente se está siendo restrictivo, o sea, impidiendo que ellos lo puedan hacer. Luego ha habido denuncias por competencia desleal, como es el caso de BlaBlaCar, la idea de que yo comparta gastos para ir de Zaragoza a Madrid. La patronal de autobuses, Fenebus, ha entrado en cólera, lógicamente porque ha visto que igual les quitamos un poco de mercado. Entonces se les ha acusado de competencia desleal. Ya se verá. De todos modos, al final lo importante es ver dónde está el consumidor en todo esto, ¿no? Y luego ha habido, por ejemplo, a nivel de Cataluña, la Generalitat de Cataluña ha anunciado que quiere regular la economía colaborativa. Ya veremos porque, como estamos en el limbo, yo vengo de allí y no se sabe dónde
si habrá elecciones o cosas de estas. Entonces, ¿cómo afrontar la economía colaborativa? ¿Voy bien, Francisco? Sí. Es decir, ¿qué quieren los consumidores, ¿no? Es decir, si tú quieres regular y limitar estas actividades, ¿cómo van a reaccionar los consumidores? Que son ellos los que están eligiendo y viendo que estos sistemas de colaboración entre usuarios son más eficientes, ¿no? Por eso digo los precedentes regulatorios. Hace poco se ha aprobado una nueva reforma de la Ley de Propiedad Intelectual pensando en el entorno digital y ya se habla que el año que viene se regula otra vez. El caso Napster, que fue como el primer momento álgido de la piratería, fue en el año 98 y estamos en el 2014 y no sabemos por dónde ir, ¿no? También veo que es una oportunidad, desde el punto de vista de los consumidores usuarios, que organizaciones de consumidores, como ha sido, por ejemplo, la OCU, y además este es el segundo foro de ADICAE, que tengo la oportunidad de participar y hablar de esto, que vean una oportunidad de mejorar los consumidores usuarios, las prácticas, ¿no? Y tomar, pues llevar a cabo prácticas o iniciativas de autorregular, de fomentar sistemas de resolución de controversias, sistemas que puedan permitir que haya una colaboración entre las asociaciones y organizaciones de consumidores y las plataformas y los usuarios. Yo creo que es una forma de dinamizar todo esto y de hacerlo más seguro para todo el mundo, ¿no? No me extiendo más, encantado. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Merecidísimo el aplauso tanto él como el de Esther por el esfuerzo que han hecho de comprimir un tema que yo creo que sacando a colación a nuestro paisano aragonés Baltasar Gracián, dejar el gusto picado que no molido, yo creo que eso es lo que se ha conseguido. Incitar o provocar en todos vosotros y vosotras y los que nos están escuchando a través de streaming una serie de cuestiones que no sé si nos va a dar tiempo a resolver, pero que en cualquier caso las podéis plantear a través de los correos que tenéis habituales, o bien lo vamos a publicar las respectivas ponencias en las webs de ADICAE, o si queréis también Esther nos ha traído un libro que acaba de publicar, El negocio de la comida, que abunda precisamente en todo eso que nos planteaba en su ponencia y que ha traído algunos ejemplares. No sé si nos da tiempo para una pregunta. Iba a decir pequeña, aquí no hay preguntas pequeñas porque se hacen bucles. Sí que quisiera comentar una cuestión muy breve de lo que ha planteado Miguel. Dos cuestiones. La economía colaborativa con o sin ánimo de lucro. Hay dos posibilidades, pero en cualquier caso es una cuestión que se está debatiendo que permitiría cambiar los modelos de producción y permitiría además generar ingresos a los consumidores y sobre todo crear comunidad. Yo creo que no solamente de ingresos tenemos que hablar. Y para los que somos licenciados en Derecho, ha sacado a colación la Ley de Consumidores y Usuarios, como la Ley de Consumidores y Usuarios establece un corte entre quienes consumen y quienes producen. Quienes deciden lo que se produce y deciden el precio y quienes nos limitamos a consumir. Estas pautas nuevas de consumo están un poco borrando estas divisiones. De hecho, por ejemplo, en California, en septiembre del 2013 ya hay una regulación para lo que es BlaBlaCar, por ejemplo, ya hay una regulación sobre esta cuestión. Pero es un tema interesantísimo que demuestra cómo se está moviendo la sociedad y cómo están cambiando muchas cosas. Si hay alguna pregunta breve, pero intensa. ¿Sí? No sé. No. Perdón, sí, ya tiene el micrófono. Sí, a ver. Pero yo creo que tenéis opción a escribirlas por escrito, a pasárnoslas. Entonces era muy larga. Bueno. Haznos la pregunta y yo la traduzco. Cambiar, sí, muchas gracias. ¿Se oye? Para cambiar sus hábitos de consumo. A lo más que llego es a que cambien y en vez de ir a comprar a una gran superficie, compren en los chinos. Cuando van a una gran superficie, van exclusivamente
a comprar el 2x1 o el 3x1 y de ahí no hay quien lo saque. Y luego, finalmente, cuando quieren formular una protesta, se ven y se desean, digo entre la gente que yo trabajo, pero tú le rellenas el formulario, pero cuando tienen que poner su nombre ya empiezan a dudar y cuando tienen que firmarlo se retiran. Y nada más, eso quería decir. Bueno, si queréis hacer algún comentario. Vamos a dar otra opción, otra pregunta más y las acumulamos todas. Sí, micrófono. Yo es colaborarte lo tuyo porque yo soy de Valencia y tenía una casa de alimentación de productos alimentarios agrícolas y la verdad se dicha que la fruta, la verdura, todo lo ecológico, aparte de que viene, como tú dices, de consumir, ir al propietario a comprárselo o el propietario traértelo a ti, la verdad se dicha que la diferencia es increíble. Colaboras con la gente, incentivas el trabajo y ayudas a un montón de gente. El campo se alivia y hay puestos de trabajo. Vamos, es que en realidad lo que es la ecología en este momento está avanzando mucho y los productos, la verdad, son buenísimos. Y de caros, nada. Solamente eso. Pues dos reflexiones breves. En primer lugar, sobre el cambiar las pautas de consumo, que a veces resulta difícil, siempre sale el debate del precio, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy en día muchas personas están empezando a cambiar pautas de consumo, al menos vinculadas en la alimentación, por una cuestión de salud, porque vemos cómo están apareciendo una serie de enfermedades vinculadas a aquello que comemos, que es intolerancias alimentarias, problemas de alergias, sobrepeso, colesterol, diabetes de tipo 2 en personas adultas, y la gente se pregunta, ¿pero qué como? ¿Qué impacto tiene en mi salud aquello que como? Muchas veces, a partir de un cuestionamiento individual, incluso podríamos decir egoísta, lo que se abre es una serie de oportunidades para cuestionar este modelo y yo creo que se tiene que aprovechar. Y de hecho hay estudios que lo ponen encima de la mesa, como la dieta occidental, una dieta con alimentos altamente procesados, con grasas saturadas, azúcares añadidos, etcétera, etcétera, tiene un impacto directo en nuestra salud. Pensamos que compramos barato al ir al súper, acabamos comprando mucho más de lo que necesitamos por 2x1, etcétera, pero es que además esto acaba teniendo impacto en nuestra salud. Pensamos que compramos barato, pero si me enfermo, ¿quién lo acaba pagando? Lo acabo pagando yo, lo que va quedando poco de la sanidad pública, ¿no? Por lo tanto, creo que esto está replanteando este impacto en la salud en relación a lo que yo como, cambio en los hábitos de consumo, que tienen que abrir la oportunidad a cuestionar el modelo. Porque parece que si no compramos o no nos alimentamos con productos, diríamos, altamente procesados, congelados, bollería, como que la fruta y la verdura ya no es sexy, ¿no? Ha perdido glamour. Y creo que hay que reaprender comer comida, ¿no? Puede parecer una obviedad, pero tenemos que comer comida y además señalar que en general quienes peor comen es la gente con menos recursos económicos, por una cuestión económica y también por una cuestión de formación o de cuestionamiento del modelo alimentario. Por lo tanto, este tema, y en relación a lo que decía el señor, ¿no? Que al final la gente no quiere firmar la reclamación, ¿no? Vivimos en un sistema que nos quiere con miedo a saber qué pasará, uy, no sé, pero afortunadamente yo creo que la crisis ha hecho que empecemos a perder el miedo y esto yo creo que es una gran oportunidad, el hecho que ya no tenemos tanto miedo como antes y estamos planteando alternativas y organizándonos y esto… Bueno, hay de todo, yo diría, hay de todo. Tendremos la oportunidad de tratar en uno de los grupos de trabajo la educación, la información y la formación de los consumidores críticos y es evidente, como se ha visto esta mañana, que uno de los colectivos más especialmente sensibles es el de las personas de mayor edad, por unas pautas o por unas formas de comportamiento, como ha planteado el compañero en su pregunta, en su exposición, y yo creo que hay que desarrollar efectivamente cómo se forma y cómo se educa a los consumidores para que no tengan, los consumidores de mayor edad, para que no tengan miedo, ningún temor, o sepan simplemente no es una cuestión a veces de más o menos miedo, sino simplemente que sepan que tienen derechos y cómo ponerlos en funcionamiento. Bueno, pues vamos a dar por concluido esta mesa y ya digo, vamos a publicar las ponencias de los dos intervinientes y a los que les doy las gracias por su exposición y su predisposición.